Seguimos, estamos en la recta final de nuestro espacio. Más adelante nos enlazaremos con Michelle Duque con una panorámica del tema deportivo. Antes, hablemos de salud. La ministra del ramo, Jimena Garzón, tiene la gentileza de atendernos telemáticamente. Ministra, qué gusto, bienvenida, buenos días. ¿Cómo está usted? Hola Fabricio, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos los radioescuchas. A usted por la gentileza de atendernos, ministra Jimena Garzón, la ministra de Salud, para conversar justamente sobre algunos temas vinculados a su gestión al frente de la cartera de Estado. A ver, empecemos por la vacunación del COVID-19. ¿Cómo está el proceso de administración de la tercera dosis, ministra? Bueno, estamos yendo muy bien. Hemos alcanzado más o menos 60,000 personas que ya han recibido su tercera dosis. Como ustedes saben, iniciamos con el personal de salud. Han recibido sus dosis, lo mismo las personas mayores de 65 años de edad y aquellas personas que tienen también inmunocompromisos, que tienen problemas de inmunodeficiencia. También han recibido sus dosis de refuerzo y tenemos 60,000 personas que ya han sido vacunadas. 60,000 personas, pero ¿cuál es el universo al cual se quiere llegar, ministra, en total? Son aproximadamente unas 300,000 personas que queremos llegar. Y bueno, todas las personas, todos los mayores de 65 años de edad, que más o menos han tenido ya desde su última dosis 6 meses, o 8 meses más o menos, nosotros ya los estamos cubriendo. Entonces, hasta finales de año esperamos cumplir, como le digo, con unas 200,000 personas que reciban sus dosis de refuerzo y seguiremos vacunando toda la población que recibieron su segunda dosis y que van cumpliendo 6 a 8 meses de haber recibido la vacuna. O sea, sí o sí, perdón que hable de modo personal. Yo tengo 47 años, tengo las 2 dosis de Sinovac. Ya, sí o sí en algún momento tendré que administrarme la tercera dosis. Sí, Fabricio. Ya, todos nos vamos a ya, eso va a ser para todos. Todos vamos a tener que recibir la tercera dosis. Todos vamos a tener que recibir la tercera dosis, pero como ustedes saben, este es un plan estratégico, es un plan de vacunación que está enfocado primero a disminuir la mortalidad, a disminuir la enfermedad grave, y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, tomando en cuenta, considerando lo que está pasando en otros países, como en Rusia, como en China, como ustedes han sabido en estos últimos días, han existido rebrotes, y que como siempre las personas que más afectación tienen, pues son las personas de tercera edad, aquellas que tienen enfermedades agravantes y las personas inmunocomprometidas. Por eso es que nosotros en este mismo orden seguimos inmunizando a las personas para evitar que se compliquen. Ahora, nosotros hablamos de la tercera dosis porque se supone que en el cuadro inicial de vacunación que teníamos aquí, se nos administraba Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Pero resulta que llegó también CanSino, que es una vacuna unidosis. ¿Qué pasa en el caso de quienes recibieron CanSino? ¿Ahí no aplicaríamos tercera dosis y no segunda dosis, ministra? Bueno, sí, lo que pasa es que CanSino es una monodosis, cumple la función de las 2 dosis de las otras vacunas. Entonces, las personas que han recibido CanSino deberán esperar igual de 6 a 8 meses aproximadamente para recibir su refuerzo. Ya, ahora, que esta es una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a citar, perdón que lo haga, mi caso. Yo me vacuné como mucha gente con mis 2 dosis de Sinovac. ¿La tercera dosis debería ser Sinovac o podría ser de otra farmacéutica, ministra? Bueno, nosotros hemos recomendado, basado igual en evidencia científica recolectada en otros países, que se pueden combinar las vacunas. Entonces, a las únicas personas que estamos poniendo la misma vacuna son aquellas personas que tienen un inmunocompromiso. De ahí las personas que han recibido cualquiera de las otras vacunas, ya sean Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y por supuesto también CanSino, estamos combinando vacunas, entonces sin ningún problema. Tenemos suficiente evidencia científica como para determinar que esta combinación es segura y además eficaz. Ahora,
Antes de que ustedes lleguen al gobierno, yo he citado que realmente el plan de vacunación fue un éxito, pero antes de que ustedes lleguen al gobierno y comiencen a manejar el tema de la vacunación, aquí había muy pocas expectativas. Habíamos muchos ecuatorianos que teníamos serias dudas de que nos íbamos a vacunar aquí y hubo gente que terminó viajando al exterior para vacunarse. Y hoy aparentemente hay preocupaciones en ese sentido de gente que se vacunó en el exterior. Por ejemplo, recibo un mensaje, ministra Garzón. Me pide que le preguntemos, ¿cómo se vacuna la gente que se vacunó fuera del país que seguimos sin acceder a registrar la vacunación de fuera? No se puede en el sistema del ministerio y no aparecemos como vacunados. Tercera dosis, no estamos en la base de datos. ¿Qué pasa allí, ministra? Todos los ecuatorianos estamos preregistrados en la base de datos. Recordemos que nosotros utilizamos una base de datos del Consejo Nacional Electoral. Entonces, todas las personas a partir de los 16 años de edad están registradas. Las personas que recibieron sus vacunas en el exterior pueden asistir, pueden acudir a cualquier centro de vacunación portando el carnet de vacunación que recibieron en el extranjero y recibirán su dosis de refuerzo. Lo que nosotros recomendamos es que a partir de, si es que recibieron Johnson & Johnson, por ejemplo, que es una monodosis igual, tienen que esperar de 6 a 8 meses para recibir su refuerzo. Si es que recibieron las 2 dosis de Pfizer o de AstraZeneca en el exterior, igual, tienen que esperar 6 meses después de la segunda dosis para recibir su refuerzo, pero están registrados. No es decir, no es que tienen que registrarse en la página web, sino que con el carnet que deben haber recibido cuando se vacunaron en el exterior, con ese carnet acuden al centro de vacunación y se vacunan. Tienen que vacunarles. Sí, es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos de recibir nuestra vacuna. Por lo tanto, las personas que la recibieron en el exterior pueden llevar su carnet de vacunación recibido en el exterior y acercarse a cualquier centro de vacunación del Ministerio de Salud Pública y recibir su tercera dosis. Lo que nosotros sí recomendamos es que al menos se espere 6 meses, de 6 a 8 meses para no desperdiciar anticuerpos, porque está comprobado científicamente que tanto la inmunidad adquirida después de haber tenido la enfermedad como la inmunidad desarrollada por vacunas dura aproximadamente de 6 a 8 meses, como mínimo. Entonces, esperemos ese tiempo para que puedan recibir su dosis de refuerzo. Correcto. Y en el mismo contexto, un querido amigo y colega me pide que le pregunte, porque él se vacunó en el exterior, se vacunó con Janssen, la vacuna de Johnson & Johnson, y él preguntaba sobre el refuerzo. Usted nos está contestando, 6 meses acude con el carnet y se vacuna. Ahora, ¿qué vacuna le ponen? Porque Johnson & Johnson no han administrado acá. Cualquier vacuna le pueden poner, Pfizer, AstraZeneca, o cualquiera de esas, ministra. Así es, podemos ponerle Pfizer, AstraZeneca o Sinovac también. Correcto. Acá otro colega me dice, hay personas que no están registradas, por ejemplo, estudiantes que fueron a vacunarles en el colegio, cuando fueron a la segunda dosis, a la segunda dosis no estaban registrados, nos dicen acá. Bueno, esas son novedades que se tienen que reportar al Ministerio de Salud Pública. Entonces, lo normal es que una persona que haya recibido su vacunación esté registrada. Sin embargo, pueden también preguntar en el colegio por qué no están registrados. Quizás aún no han mandado el listado desde los colegios al Ministerio de Salud. Como nosotros estamos vacunando a los niños a partir de los 5 años en adelante en los colegios, puede ser que el listado no haya sido enviado al Ministerio de Salud. Hay que preguntar bien qué es lo que está pasando, pero normalmente todos los niños que han recibido su primera dosis ya están registrados y les colocaremos su dosis de refuerzo, su segunda dosis en la escuela o en el colegio. Ahora bien, ¿dónde pueden, digamos, las personas que les corresponde vacunarse con la tercera dosis, dónde pueden observar, por ejemplo, dónde están habilitados sitios de vacunación? Aquí me escriben, por ejemplo, me dicen cuáles son los sitios de vacunación en el sur de Quito para los mayores de 65 años para recibir la tercera dosis. ¿Dónde pueden encontrar esa información, ministra Garzón? Bueno, pueden encontrar nuestra información en la página web del Ministerio de Salud Pública. Nosotros estamos enviando también mensajes por WhatsApp, Fabricio, si es que usted desea, yo le puedo hacer llegar luego de esta entrevista. Por favor. Unos anuncios que nosotros tenemos de toda la coordinación zonal 9
donde indica dónde estamos vacunando, pero además es importante que se sepa que todos los centros de salud del Ministerio de Salud Pública tienen vacunas disponibles para que se coloquen la tercera dosis. Entonces, pueden asistir a cualquier centro de salud del ministerio. Correcto, justo la colega y amiga Jennifer Espinosa del equipo de comunicación del ministerio me ha hecho llegar el enlace en www.salud.gov.es/centros-de-salud-habilitados _para-la-vacuna-COVID-19, más o menos, para que tengan una referencia. Allí están los sitios de vacunación donde justamente corresponde la vacunación para las personas que estaban preguntando. Una cosa más, persona con discapacidad vacunada en mayo puede acceder ya a la tercera dosis. Estamos en noviembre, han pasado 6 meses, ya puede acceder, ministra. Sí, ya pueden acceder. Todas las personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso, que son definitivamente susceptibles a agravarse por el COVID, pueden acercarse a los centros de salud del Ministerio de Salud Pública y recibir su tercera dosis. Correcto. Ministra, dejo el tema de la vacunación en el Ecuador y quiero tal vez solicitar un criterio un poco más global, porque en las últimas horas, y cito un tuit de la agencia France Press que dice que el Reino Unido, esto publicó hoy muy temprano, el Reino Unido aprobó la píldora contra el COVID-19 de la farmacéutica Merck. A nivel internacional, durante las últimas semanas se ha informado acerca de un tratamiento oral para el COVID-19, que se denomina Molnupiravir, que podría ser otra herramienta en esta pandemia. No sé si en el Ecuador se ha considerado la posibilidad de acceder a este tratamiento, de esta píldora o este tratamiento oral, ministra Garzón. Bueno, nosotros consideramos todos los medicamentos que hay disponibles en el mercado nacional e internacional. Tendremos que determinar cuál es la eficacia de esa medicación y pues cuándo lo podríamos importar, ¿no? Es más fácil allá en el Reino Unido, pues son productores que tengan disponibles esas medicaciones. Nosotros al momento tendríamos que determinar cuál es la necesidad de importar el fármaco. La pandemia está prácticamente controlada aquí en el país. Tenemos una tasa de positividad viral de 4.7, bajo 5. Está indicado por la Organización Mundial de la Salud que la pandemia está controlada. Sin embargo, nosotros nunca podemos decir que estamos libres de la pandemia. Todavía somos susceptibles. Vamos a ver, estamos haciendo monitoreos a nivel de la comunidad para determinar si es que pueden haber nuevos brotes después de este feriado. Eso implicaría que nosotros tengamos que tomar otras medidas para poder controlar los brotes y también alistarnos en el caso que haya nuevamente requerimientos en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. Ahora, ahora nuestros hospitales se siguen descongestionando. El plan de vacunación 900 y el plan Fénix de control integral de la pandemia, junto con la disponibilidad que tenemos al momento, todavía esta gran reserva de vacunas que tenemos, nos ha permitido proteger a la comunidad y que no nos pase lo que ha pasado en otros países. Nuestra decisión de vacunar a las personas más jóvenes, a los niños, nos ha permitido tener un buen control de la pandemia. Entonces, confiemos en que no necesitemos comprar medicamentos para tratamiento, sino que sigamos protegiendo a nuestra población de tal forma que nos sigamos volviendo a esta relativa normalidad, tanto económica y socialmente. Nos estamos reactivando y eso es lo que necesita el país. O sea, en resumen, en este momento no está en el radar del Ministerio de Salud el adquirir un medicamento para el tratamiento oral contra el COVID-19 como le había formulado, ministra. Exactamente, Fabricio. Como le digo, nuestros hospitales prácticamente ya no tienen pacientes COVID. Los pacientes que llegan no se complican, las unidades de cuidados intensivas están descongestionadas. Sin embargo, nosotros tenemos un plan previsto si es que volveríamos a tener un rebrote
Y dentro de ese plan podríamos considerar la adquisición del medicamento, pero por ahora no es necesario. ¿Y ha habido tal vez alguna oferta del fabricante al Ministerio de Salud sobre este tema, ministra? No, Fabricio, no hemos tenido ninguna oferta todavía. Correcto. Ministra, dejo ese tema y hablemos de la otra vacunación, la vacunación de los niños menores de entre 5 a 11 años. ¿Cómo está este proceso, ministra? También está bastante bien. Nosotros tenemos todas las vacunas del cuadro regular de vacunación disponibles en los centros de salud del ministerio. Tenemos brigadas también que van de casa en casa, sobre todo cuando los niños no se pueden movilizar por alguna situación. Yo sí les solicito a los padres de familia que no pierdan esta oportunidad. Los niños han tenido muchos meses de rezago de no haber recibido las dosis necesarias para prevenir otras enfermedades aparte del COVID. Paperas, rubiola, sarampión y bueno, difteria. No queremos que haya un rebrote de ninguna de esas patologías que podrían agravar la condición de un niño. Entonces, tenemos todas las vacunas disponibles. Por favor, lleven a sus niños a cualquier centro de vacunación para que reciban sus dosis. Correcto. Entonces, ¿este proceso avanza sin mayores dificultades, ministra? Sí, bueno, estamos vacunando normalmente. El Ministerio de Salud Pública tiene una gran experiencia en todo lo que es sistemas de vacunación. Nosotros reactivamos nuestro esquema regular de vacunación, nuestra dirección de vacunaciones en el Ministerio de Salud y, como le digo, está funcionando muy bien. Sin embargo, sí faltan todavía niños por cubrir. Entonces, como siempre, esto es una corresponsabilidad ciudadana. El gobierno nacional ha puesto a disposición de la comunidad las dosis de vacunas necesarias, no solamente de COVID, sino también del esquema regular. Nosotros tenemos como Ministerio de Salud Pública las dosis disponibles en todos los centros de salud, pero los padres también tienen que llevar a sus niños. Esa es parte de la corresponsabilidad. Ministra Garzón, en la recta final de este diálogo, le quiero comentar que la semana anterior estuvo en este espacio María Dolores Miño, del Observatorio de Derechos y Justicia, que, digamos, desde su estudio jurídico ejerció la representación legal de médicos posgradistas dentro de la reclamación que han planteado el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Salud sobre el cumplimiento o incumplimiento de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. ¿Qué pasa con los médicos posgradistas? Porque se habla de que hay una disposición que no está siendo cumplida por parte de las autoridades. Bueno, nosotros hemos trabajado con ellos, Fabricio. Tenemos un plan de acción ya desarrollado. Hemos tenido varias reuniones con la CENESID. Los trámites en el Ministerio de Salud Pública ya han sido emitidos. Solamente faltan... yo creo que una resolución por parte de otras instituciones gubernamentales, pero por parte del Ministerio de Salud Pública nosotros hemos cumplido con toda nuestra parte. Nosotros sabemos el trabajo que han hecho los posgradistas, les apoyamos, estamos desarrollando incluso nuevos planes para mejorar la calidad y la variedad de los posgrados basados en brechas de formación. Estamos trabajando incluso junto con la Asamblea Nacional en ese tema. Entonces, por parte del Ministerio de Salud Pública, nosotros hemos cumplido con todas nuestras obligaciones para con los posgradistas. Pero, ¿y entonces cómo se entiende las reclamaciones que están haciendo? Bueno, lo que pasa es que habría que ver cuáles son los casos que no se han atendido. Es importante, nosotros mantenemos el diálogo, nosotros tenemos las puertas abiertas en el Ministerio de Salud Pública, nos hemos ofrecido para entablar mesas de discusión para determinar cuáles son los nudos críticos que no se han solucionado y para poder ayudarles en todo lo que nosotros podamos. Habría que ver cuáles son esos problemas que todavía tienen algunos de los posgradistas para ver cómo nosotros desde el Ministerio de Salud Pública les podemos apoyar. Y eso ha pasado igual con otros, no posgradistas, ya médicos especialistas como los médicos familiares y algunos grupos de emergenciólogos e intensivistas.
el Ministerio de Salud Pública, como le digo, Fabricio, tiene las puertas abiertas para entablar diálogos, para ver cómo les podemos ayudar de la mejor manera para que ellos puedan pues acceder a sus contratos. De acuerdo, ministra. Solamente para cerrar, Dolores Miño decía la semana anterior que no se ha cumplido con la ley de apoyo humanitario, que la norma establece que todos los estudiantes de posgrado que trabajaron en pandemia deben recibir un contrato de servicios ocasionales, que hay violaciones a los derechos jurídicos de los estudiantes, omisiones a la ley vigente, que el incumplimiento es notorio y grave y que es incomprensible que no se haya acogido la ley humanitaria. Por eso mi pregunta sobre este tema, ministra. Fabricio, nosotros hemos cumplido a cabalidad la ley humanitaria. Nosotros hemos dado más de 16,000 contratos en todas las especialidades, médicos, enfermeras y bueno, epidemiólogos, trabajadores de la salud, de laboratorios. Habría que, como le digo, que ver cuáles son estas especificidades que usted reporta, que usted nos está contando, porque el Ministerio de Salud está abierto a ayudar de la manera que nosotros podamos. Lastimosamente, como usted sabe, ahora los únicos contratos que nosotros podemos dar son aquellos que ya iniciamos el trámite, y habría que ver cuáles son estas particularidades para trabajar de la mano con ellos y ayudarles en lo que más podamos. Ministra Garzón, le agradezco por estos minutos para hablar justamente sobre los temas vinculados a la gestión de su cartera de Estado. Le estoy muy agradecido, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio. A usted también, que tenga un buen resto de semana. Igualmente para usted. A Jimena Garzón, ministra de Salud, ahí tienen ustedes la explicación sobre la vacunación del COVID-19, sobre todo la tercera dosis. Mi colega y amigo Julio Sari preguntaba qué debemos hacer los adultos mayores para acceder a la vacuna. Bueno, eso nos había explicado la ministra, e incluso pueden ingresar a la página web del ministerio y allí encuentran todos los señalamientos. Esperen 6 meses, cumplidos los 6 meses ya se pueden administrar la tercera dosis, dentro justamente del diálogo que mantuvimos con la ministra. 8:57 en la primera hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.